a empezar con el seno, cuando f de x es seno de x, y voy a utilizar acá en el plano cartesiano un círculo de unidad de radio 1. Vamos a sacar radio 1 y 1. Vamos a sacar con los triángulos especiales los valores de las funciones para x igual a 30, 45 y 60. Listo, que son los que conocemos pues fácilmente. Solamente para que se acuerden, este es el cuadrante 1 del plano cartesiano, el cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Listo? Siempre empiezo desde el ángulo 0 grados, que es la línea horizontal hacia la derecha, digamos en la dirección positiva del eje X, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Y si lo fuera a escribir como radianes, ¿qué sería esto? 0 radianes acá, pi medios, pi, 3 pi medios, y acá si hubiera anotado el 360, ¿qué sería? 2 pi radianes. ¿Listo? Entonces, si yo digo, ¿dónde está 5 pi medios? En 90. ¿Listo? 4 pi medios voy aquí, ¿sí o no? Más otro pi medios para llegar a 5 pi medios. Estoy acá en 90. Entonces, obviamente esto se va a repetir y eso es lo que vamos a ver como el periodo. Ya lo vamos a hacer. Entonces, rápidamente para los valores del seno. Si yo tengo acá un triángulo, no lo voy a hacer para todos porque nos demoraríamos un montón. Pero si yo tengo un triángulo acá con un grado de 30 grados, con un ángulo de 30 grados, o ¿cuántos radianes? Pi sextos radianes. ¿Cómo lo hago? Entonces 30 por pi sobre 180, que era el factor de conversión que habíamos visto en el logro pasado, o si acá hay pi medios y esto es simplemente un tercio de esta distancia, pues un tercio de pi medios es pi sextos. Esto de cualquiera de las dos formas. Dígame. Que lo puedo hacer de dos formas. Puedo coger el 30 y multiplicarlo por el factor de conversión que es pi sobre 180, esto le da pi sextos, o decir que esto es un tercio del recorrido entre 0 y 90, un tercio de pi medios, que también me da pi sextos. Estas son las dos formas de hacerlo. Así no se ve, perdón. Entonces fácil. Vamos a coger esto con los triángulos especiales. ¿Cuánto es el seno de 0? Tengo aquí el ángulo 0. Entonces, ¿seno qué es? Opuesto sobre hipotenusa, ¿sí o no? ¿Cuánto sería el opuesto cuando el ángulo es 0? 0. Entonces 0 sobre lo que sea 0. Seno de 30, que es el verde que acabé de pintar. Así que la proporción es x raíz de 3 y 2x. Entonces opuesto x sobre hipotenusa 2x, un medio. Voy a ponerlo como decimal para ahorita graficarlo. Seno de 45. Entonces sería por aquí, donde es el opuesto de x y la hipotenusa x raíz de 2, ¿cierto? ¿Todos lo siguen? Por favor, si alguien se va perdiendo, me avisa de una. Para 45 grados tengo el opuesto x y la hipotenusa x raíz de 2 de esos triángulos especiales que habíamos visto, es decir, 1 sobre raíz de 2 o simplificado raíz de 2 sobre 2, que es más o menos 0.707. ¿Bien? Por favor, si alguien se pierde de una, me avisan. Seno de 60. Estoy aquí más inclinado. El opuesto va a ser el x raíz de 3 y la hipotenusa es del 2x. Entonces x raíz de 3 sobre 2x, se van los x y me queda raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 es más o menos 1.7 sobre 2, esto es más o menos 0.85. Y para terminar, ¿cuánto es el seno de 90? Entonces cuando esto sube incluso un poco más, ¿cuánto vale? Voy a ponerlo en 89, digamos. El opuesto, no sé cuánto mide, pero va a estar muy cercano a la hipotenusa. Apenas cuando este ángulo ya sea 90, tanto el opuesto como la hipotenusa van a valer exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces sería x sobre x o 1. ¿Listo? Entonces si yo lo voy a graficar en, digamos, la función f de x como seno de x en el plano cartesiano, donde esto es x y esto es f de x, obviamente. Entonces yo tengo que
Voy a poner aquí hasta 2pi. 2pi, pi medios. Bueno, ya me devuelvo a ese y voy a hacer simplemente un zoom de lo que acabé de graficar yo. Esto es x y esto es f de x y voy a poner acá los valores que puse para x en el seno de x. 0, 30, 45, 60 y 90. Entonces 0, 90, 45, 30 y 60. ¿Todos de acuerdo con los valores que puse aquí? 30, 45, 60 y 90. ¿Sí está bien o no? ¿Todos lo podrían sacar? ¿Cuánto es 20 grados en radianes? Pi novenos, ¿listo? Por pi sobre 180, por favor no se les olvide eso. Entonces 30 por pi sobre 180, pi sextos. 45 por pi sobre 180, pi cuartos, es el de 45 grados. Y 60 por pi sobre 180, pi tercios, el de 60 grados, ¿listo? Y lo que acabé de decir es que para x igual a 0, tengo el seno de x es 0. Seno de 90 es 1. Pasa por aquí. Los otros tres son los mismos tres que puse aquí. Entonces, seno de 30 es un medio. Seno de 30 o seno de pi sextos, que es lo mismo, me da un medio. Pasa por acá. Seno de 45.707. Entonces por acá 6, 7, 8, 9, 10. Entonces por aquí. Bien. Y para seno de 60 me da 0.85. Entonces para seno de 60 me da 0.85. Y con lo que me quedo es este pedacito de gráfica. Listo, ahí grafiqué todos los puntos, ya sé que va a ser curvo, no están haciendo parte de una línea recta, sino que está curva. Y llego aquí al 1, y ya vamos a ver qué pasa de ahí en adelante. Y en esta que acabé de poner, hasta 2pi, ¿por qué puse hasta 2pi? Que después de 2pi se va a repetir, ¿sí o no? Después de 2pi, fue lo que puse acá, 2pi radianes, pues va a volver a tener los mismos valores. Entonces se va a repetir los valores, entonces a mí lo que me importa realmente es de 0 hasta 2pi. Entonces, pasando estos puntos que puse aquí en zoom, necesito graficarlos y sé que se van a comportar de esta forma. Esto obviamente aquí estaría el pi cuartos, el pi sextos, el pi tercios, y aquí estarían todos los valores 0.5, 0.707, 0.85. ¿Sí se entiende? Entonces voy hasta acá. ¿Qué va a pasar de pi medios a pi? ¿En qué cambia los valores del seno cuando ya no estoy en el primer cuadrante sino en el segundo cuadrante? Por ejemplo, estoy ya en el ángulo 150. ¿Listo? Desde 0 hasta acá hay 150. Entonces, ¿qué triángulo se forma aquí? El mismo de 30, 60, 90. Entonces, por eso elegí el 150. ¿Qué pasa con seno de 150? El adyacente cambió, porque ya no es positivo sino negativo. Es decir, la componente en x de este vector que me da la magnitud dentro del círculo de radio 1 cambió y me va a dar negativo. ¿Pero eso me importa para el seno? No, porque al adyacente no entra en el seno. Lo que importa es el opuesto. ¿Y el opuesto cambió? No, sigue siendo el mismo valor y positivo. Entonces fíjense que para cada uno de los tres triángulos que saqué, el de 60, el de 45 o el de 30, el seno va a ser igual. ¿Bien? Entonces casi que yo lo que puedo decir acá es que se va a reflejar. Lo que era para seno de 30 va a ser igual para seno de 150. Entonces este valor que tengo acá lo voy a tener aquí. El de 45 va a ser igual que el de 180 menos 45 o el de 135. Y el de 60 va a ser igual al de 120. Entonces va a ser como un espejo con respecto al pi medios, al eje que pasaría acá en x igual a pi medios. ¿Sí se entiende? Digo. Sí, de aquí en adelante vamos a utilizar radianes para todo. Entonces por eso es que estoy haciendo énfasis en eso, en el cambio de ángulo. Ahora, de pi, ¿a cuál sería el valor acá? 3 pi medios. Voy a ponerlo por arriba para que no se confundan. No se trace la gráfica, perdón. De pi a 3 pi medios, que es lo que habíamos puesto acá, de pi a 3 pi medios. ¿Cambia el seno? Cojo otra vez el de 30, 60, 90, que es mi referencia por ahora. ¿Qué cambió? El x sigue siendo negativo como en el 2, pero eso no me importaba nada porque eso era el adyacente. ¿El opuesto cambió? Sí, es la misma magnitud, pero ahora es negativo.
¿Y la hipotenusa cambió? No, la hipotenusa siempre va a ser positiva, simplemente la distancia que hay hasta el centro. Entonces, esté aquí, esté acá o esté acá, eso siempre va a ser positivo. Lo único que puede cambiar es el adyacente o el opuesto. Y en este caso está cambiando. Ya no va a ser positivo, sino negativo. Entonces, el seno que me va a dar, los mismos valores igualitos, pero en negativo. Los mismos valores iguales que en esto. ¿Listo? Entonces, voy a hacer acá, digamos, algo que, pero no los confunda. Van a tener los mismos valores, un espejo con respecto a este eje, ¿cierto? Pero en negativo. Entonces, no por arriba, sino por abajo. Y va a llegar hasta qué valor acá. Hasta menos 1. ¿Listo? El mismo 1 de seno de 90, pero en negativo. ¿Listo? Porque el opuesto, digamos acá en este 90, cuando esto se acerca mucho, en este triangulito, cuando este ángulo se acerca mucho a 90, el opuesto va a ser la misma magnitud que la hipotenusa, cuando esto sea completamente sobre el eje de 90, pero esto es negativo. Entonces el valor x negativo sobre el valor x positivo pues me va a dar menos 1. ¿Listo? Y por último en el cuadrante 4 pues pasa lo mismo. Acá ya tenía la componente en y negativa, en el cuadrante 4 también va a ser negativa y la hipotenusa sigue siendo positiva. Entonces voy a tener los mismos valores que en el cuadrante 3, también negativos. Entonces en el cuadrante 3 estoy entre pi y 3 pi medios. Entonces tengo estos mismos valores y también son negativos. ¿Listo? Entonces lo que estaba diciendo es que de 2 pi en adelante va a ocurrir exactamente lo mismo. Cuando yo esté en, como en el ejemplo que les puse, 5 pi medios, voy a estar aquí. Aquí estoy en 4 pi medios, perdón, no se estaba viendo. Aquí estoy en 4 pi medios, avanzo pi medios más, ¿hasta dónde llego? Hasta 5 pi medios. Entonces, obviamente todo entre 2 pi y 5 pi medios pues va a tener los mismos valores que entre 0 y pi medios. Es decir, se vuelve y se repiten los valores. Entonces lo que tenía aquí en azul va a volver a repetirse entre 2 pi y 5 pi medios. ¿Listo? En el eje X. A esto es lo que va a llamar periodo. Entonces, T mayúscula va a llamar periodo y es la cantidad de distancia en X que necesito para que la función se vuelva y se repita. ¿Listo? Ese periodo necesita dos condiciones. Que vuelva a llegar al mismo valor en Y. Entonces, si yo arranco aquí, ¿cuándo vuelvo a encontrar el mismo valor en Y? Acá, ¿cierto? ¿Eso es un periodo? ¿De aquí a acá hay un periodo? No. Entonces necesito otra condición. ¿Qué más necesito? O por ejemplo, si arranco aquí, ¿cuándo vuelvo a llegar a ese valor? Acá. Entonces, ¿el periodo es pi? ¿Vuelve y se repite todo? No. Entonces lo que necesito es que la pendiente sea igual, con la misma pendiente. Mismo valor y misma pendiente. Esas son las dos condiciones. Fíjense que acá, ¿cuál sería la pendiente? Va de para arriba. Entonces yo llego al mismo valor, pero ¿cuál es la pendiente acá? Va de para abajo. Entonces ahí todavía no termino. Entonces sigo hasta volver a encontrar el mismo valor con la misma pendiente original. Y ahí sí hay un periodo. ¿Listo? Y no importa dónde empiece. Yo puedo empezar acá. Tengo esta pendiente. Llegué al mismo valor en Y, pero tengo otra pendiente diferente. Cuando vuelvo a llegar al mismo valor en Y con la misma pendiente, de aquí a acá hay un periodo. ¿Listo? Y siempre ese periodo para el seno, entonces el periodo de seno de X es 2pi. Cada 2pi se va a volver a repetir y va a volver a tener los mismos valores. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito para acordarme cómo es la gráfica? Pues ya sé que va a ir entre menos 1 y 1. Se va a comportar así, se repite cada 2pi. Y que el seno de 0 es 0. ¿Cómo me acuerdo de eso? Si el seno es opuesto sobre hipotenusa y en un ángulo de 0 el opuesto es 0, ya sé que seno de 0 es 0. Esto vuelvo y lo repito. Si el seno es opuesto sobre hipotenusa y para un ángulo de 0 grados el opuesto es 0, ya no me importa cuánto sea la hipotenusa, seno de 0 es 0. Entonces ya sé que empieza en el origen. Y esto es lo primero. Ahora vamos a repetir lo mismo, obviamente mucho más rápido y no voy a hacer todo el dibujo. Para el coseno. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo el coseno? La función coseno de x, si f de x es coseno de x, vamos a poder hacer los mismos valores. ¿Cuánto es coseno de 0? Nada. Tengo un triángulo cualquiera. Si este ángulo es 0, ¿cuánto es el adyacente? Coseno necesito el adyacente, ¿sí o no? Adyacente sobre hipotenusa. Igual que la hipotenusa. Cuando este vectorcito de acá
forme un ángulo de 0, el vector vale lo mismo que el adyacente, ¿sí o no? Entonces coseno de 0 es 1, y eso es la otra cosa que voy a necesitar acordarme para graficarlo fácilmente. Es coseno de 0, 1, coseno de 30. Entonces cojo el de 30, 60, 90, el adyacente sería el x raíz de 3 y la hipotenusa 2x. ¿Tienen preguntas ahí? Para el de 30 tengo x raíz de 3 y 2x. Entonces adyacente sobre hipotenusa me queda x raíz de 3 sobre 2x. Se van los x y me queda eso. ¿Claro? Coseno de 45. X raíz de 2, adyacente sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2, que simplificado raíz de 2 sobre 2, o 0.707. Estos son los mismos valores que ya me habían dado. Esto es aproximadamente. Coseno de 60, me paro aquí en el de 60 en este caso, adyacente sobre hipotenusa a 60. O sea, ¿cuánto da? 1/2. X sobre 2x, o 1/2. Y coseno de 90, hago otra vez el otro dibujo. Este es un ángulo X que voy a intentar simplemente inclinarlo hasta 90, esta flecha. Entonces, ¿cuánto es el adyacente cuando X es 90? 0. ¿Listo? Cuando esto sube completamente hasta 90, pues no tengo adyacente. Se comprime y se comprime y se comprime hasta llegar a 0. ¿Listo? Entonces lo mismo, la gráfica ya es mucho más fácil, porque ya sé qué es lo que va a pasar de ahí en adelante. Voy a hacer las dos igual que hice en el anterior. Entre 0 y pi medios, que fue las que acabé de hacer, entre 0 y pi medios, ¿cierto? Tengo los valores pi sextos, es decir, a 1/3 del recorrido entre 0 y 2pi. Este es el ángulo de 30. Entonces, coseno de 0, 1. Pasa por aquí. Coseno de pi sextos, 0.85. Por aquí. Coseno de pi cuartos, es decir, coseno de 45, 0.7. Y coseno de pi tercios, es decir, coseno de 60, es 0.5. ¿Y cuánto es coseno de 90? 0. Entonces pasa por 0. Entonces tengo esta gráfica. Tengo esta gráfica. Que en la grande, aquí tengo 2pi medios y 3pi medios, tendría estos valores. Estoy ya pasando, digamos, los mismos puntos. Aquí, acá y acá. Con 1. Y obviamente va a necesitar el menos 1. Entonces, lo mismo que estábamos haciendo antes. ¿Qué va a pasar de pi medios a pi? Pero ya con el coseno. ¿Cuál es la lógica acá? Cuando pasé del cuadrante 1 al cuadrante 2 y estoy trabajando con el coseno, es decir, necesitando el adyacente o la componente en x, ¿qué pasó? Componente en x en el cuadrante 2 se vuelve negativo. Entonces todos los cosenos van a tener los mismos valores, pero en negativo. Entonces los mismos valores que acabé de poner, pero negativos. O sea, debajo del eje x. ¿Listo? Cuadrante 3. ¿Cambia algo el coseno? No, porque la componente en x, es decir, el adyacente, que es lo que necesito para el coseno, sigue siendo negativo. Entonces voy a tener los mismos valores que en el cuadrante 2. Todos estos que tengo acá los voy a tener aquí. Y en el cuadrante 4 lo puedo pensar arrancando desde el 1 o cogiéndolos del 3. Entonces en el 3 tenía una componente en x, sería el adyacente negativo. En el 4 va a tener los valores otra vez positivos. Entonces puedo pensar que es el negativo del negativo, es decir, me va a dar positivo, o compararlo con el cuadrante 1 y decir, va a ser exactamente lo mismo. Este triángulo en el cuadrante 4 tiene la misma componente en x que este triángulo en el cuadrante 1. ¿Sí se ve? Entonces voy a tener los mismos valores que el cuadrante 1, que va de 0 a 2 a pi medios. ¿Listo? Entonces otra vez, acá el periodo cambió. Yo puedo coger cualquier punto. Cuando lo vuelvo a encontrar, aquí este tenía esta pendiente y este tenía esta pendiente. Entonces, ¿es el mismo? No. Entonces, tengo que llegar hasta donde llegue al mismo valor de y, ¿listo? Donde me vuelva a encontrar el mismo valor de y tenga la misma pendiente inicial. ¿Cuánto hay de aquí a acá? El mismo 2pi que hay
desde acá hasta acá. ¿Listo? Entonces el periodo también es 2pi para cuando la función es coseno de x. ¿Sí es claro eso? Bien. ¿Cómo? No le oí, perdón. Sí, para el seno o para el coseno es lo mismo, el 2pi. Entonces lo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿esto se entiende? ¿Cómo saqué los valores y todo? Listo. Entonces, de aquí en adelante obviamente lo que vamos a ver es cómo correr estas gráficas y obviamente también nos falta lo de la tangente. Pero quiero hacer entonces una aclaración de lo que dije al comienzo, que es como repaso, pero yo sé que a muchos ya se les va a olvidar, ya se les ha olvidado, que es lo de funciones pares e impares. ¿Qué es una función par? Te lo debieron haber visto el año pasado. ¿Qué es función par? ¿Nadie? Entonces está definida como cuando f de x es igual a f de menos x. Ya explico eso. Y la función impar, y ya explico el resumen de eso. Cuando f de x es igual al valor negativo de f de menos x. Esto voy a ponerle aquí un paréntesis para que se entienda a qué le estoy poniendo el negativo. Entonces función par viene de cuando los exponentes eran pares en las funciones a la x. Entonces si mi función f de x es igual a x cuadrado, ¿cuál era la gráfica de esto? ¿Cuál es la gráfica de x cuadrado? La parábola normalita, ¿listo? Entonces lo que veo aquí se refleja sobre el eje ¿qué? Sobre el eje y, ¿sí o no? Entonces fíjense que f de 1 ¿cuánto es? F de 1 es 1, ¿sí o no? 1 al cuadrado. F de 2, 2 al cuadrado, 4. 2, 4. ¿Cuánto es f de menos 1? Menos 1 al cuadrado da 1. Y f de menos 2, 4 también positivo. Menos 2 por menos 2, 4. ¿Listo? Entonces fíjense que acá se cumple lo de la función par. ¿Por qué es par? Pues porque el exponente es par. De ahí es de donde sale la nomenclatura, la definición del número 2. O del par, de función par. Entonces, f de x y f de menos x, para cualquier x, sea 1, sea 2, sea lo que sea, f de x y f de menos x dan el mismo valor. ¿Sí se ve eso? Eso fue la definición de par. Que f de x y f de menos x es lo mismo. ¿Qué estoy realmente diciendo ahí? Que sea de para la derecha o de para la izquierda, va a dar el mismo valor hacia arriba o hacia abajo, no importa. Me va a dar el mismo valor. Quiere decir que el eje y es un espejo de la función. Entonces, si yo de la mitad para la derecha dibujo esto, el espejo sería que de la mitad para la izquierda se vea igualito. Eso es una función par. ¿Sí es claro? Entonces, ¿cuál de las dos funciones que acabamos de ver, seno o coseno, es par? ¿Qué pasa con los valores positivos y negativos de las funciones seno y coseno? Voy a hacer las dos en resumen. Las dos resumidas para que ustedes vean lo importante de esto. Si yo hago el plano cartesiano, ya con la parte negativa, es decir, no solamente hacia la derecha el eje x y f de x, y voy a graficar el seno, f de x es seno de x. Entonces ya tengo acá el 2pi, pi medios, 3pi medios. ¿Cómo es el seno? ¿Dónde empieza? En el origen. Seno de 0 es 0. Y ya sé que se va a mover entre 1 y menos 1. Aquí llega 1, 0, menos 1, 0. Y ahí se empieza a repetir. ¿Qué pasa con los valores negativos? ¿Qué pasa con ángulo de menos 30? Es lo mismo que el ángulo de 330, ¿sí o no? Entonces el ángulo de 330, ¿dónde está? Está por aquí. Perdón, por acá. Entonces, sea en 330 o sea en menos 30, va a tener el mismo valor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no solamente se repite de aquí en adelante, que era lo que yo había dicho, sino que hacia la izquierda también sigue en la misma forma. ¿Listo? Entonces acá vamos a encontrar con ¿qué? ¿Qué valor de x? Menos pi. ¿Listo? Si aquí está pi, llegué otra vez al 0, entonces acá está menos pi para llegar otra vez al 0.
Esto se va a comportar de la misma forma hacia la izquierda. ¿Y dónde está el g de x igual a coseno de x? ¿Dónde empieza esa función? En 0,1. Para coseno de 0 tengo que eso es 1, que el coseno es 1. Y se comporta igual. Entonces llego hasta acá, hasta 0, hasta menos 1, 0 y 1. Listo, ahí tengo el periodo de 2pi, que ya mostré todo un periodo completo, es decir, toda una gráfica que se va a repetir de ahí en adelante o de ahí para atrás. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de estas es par? ¿Seno o coseno? El coseno es par. Porque el eje Y, este eje Y, es un espejo. De aquí para la derecha o de aquí para la izquierda se ve completamente igual. ¿Sí se entiende eso? Entonces, eso es par. Y impar, que ya lo había escrito, pero la vuelvo a escribir acá para que se vea. Yo necesito que f de x sea igual al negativo de f de menos x. Entonces otra vez, si yo tengo algo impar, es decir, si h de x está definido como x a la 3, ¿cuál sería la gráfica de eso? ¿Se acuerdan cómo es o no? Sube para allá y baja para acá. ¿Sí o no? Esta es la gráfica de x a la 3. Entonces, cuando avanzo 1, ¿cuánto subo? 1 al cubo, o sea 1. Cuando avanzo 2, 2 al cubo, que es 8. Digamos que acá está el 8. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando me devuelvo 1? Menos 1 al cubo me sigue dando negativo menos 1. ¿Listo? Y menos 2 al cubo, menos 8. Digamos que acá estuviera el menos 8. Entonces fíjense que se cumple lo de la función impar. Entonces impar, ¿por qué? Porque el exponente era impar. De ahí es de donde sale entonces la definición de eso. H de 1, ¿sí? F de 1 da 1. ¿Cuánto daría sin este negativo? F de menos 1. Menos 1. Entonces si le pongo este negativo por fuera, vuelve y me queda el 1. Vamos a hacerlo con el siguiente que es más fácil. H de 2, ¿cuánto da? 8. Y h de menos 2, menos 8. Si yo le pongo este negativo por fuera del h de menos 2, me da lo mismo. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito en la forma fácil de ver esto de funciones impares. Si el menos al lado del x dentro de la función, como en la par, lo reflejaba sobre el eje y, esto como en la verde, todo lo que yo tengo del eje y para la derecha es igual que el eje y para la izquierda. Eso hacía el menos dentro de la función. ¿Qué hace el menos por fuera de la función? Ayer, por favor, silencio. Vuelvo y repito, si el negativo dentro del x, dentro de la función acompañando el x, lo refleja sobre el eje y, todo lo que está de para la derecha va a estar para la izquierda. ¿Qué hace el negativo por fuera de la función? Lo refleja en x. Todo lo que está por arriba lo va a pasar por abajo. Y fíjense que eso es lo que está pasando con el seno. De la mitad para la derecha, en el seno, bueno, hagámoslo primero para esto. De la mitad para la derecha, todo lo que se ve hacia la derecha, si lo reflejo sobre solamente el eje y, o sea, sobre esta línea, se vería por acá esto, ¿cierto? Pero eso sería una función par. Ahora, si esta línea roja punteada fuera de eso la reflejo sobre el eje x, que es lo que me está haciendo este negativo por fuera del paréntesis, me queda la función verdadera. Entonces, para las funciones impares, lo reflejo tanto sobre el eje x como sobre el eje y. ¿Listo? Eje y primero para llegar hasta acá y después eje x para llegar hasta acá. Y no importa el orden. Yo puedo reflejar esto sobre el eje x primero, llego a esto, y después esa punteada la reflejo sobre el eje y para llegar a la verdadera. ¿Listo? Fíjense que eso es lo que está pasando con el seno, que es la azul acá. Yo puedo reflejar esto, no importa el orden, lo que acabé de decir, sobre el eje x. Entonces esta azul sobre el eje x me daría estos